Muy buenas noches. Termina el gobierno del presidente Duque. La economía la entrega con varios indicadores positivos y otros negativos. Dentro de los positivos, registra un alto crecimiento de la economía, está en el 6,5%, una recuperación del 100% de los empleos perdidos durante la pandemia y un mejoramiento de los niveles de pobreza del país. Dentro de lo negativo está el alto déficit fiscal, ubicado en 5,6% del Producto Interno Bruto, un altísimo crecimiento de la deuda pública y una inflación absolutamente disparada por encima del 9%. El doctor José Manuel Restrepo, actual ministro de Hacienda, es nuestro invitado de esta noche. Señor ministro, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamit. ¿Qué economía entrega usted? Yo creo que entregamos una economía con la tasa de crecimiento más alta en los países de la OCDE en el mundo, 6,5% para este año, y de pronto va a ser más allá de eso. Me atrevo a anticipar. Segundo, dejamos una economía que recuperó el 100% de los empleos perdidos en pandemia. Eso dicho así, no suena muy fuerte. 5,7 millones de empleos se recuperaron después del impacto de la pandemia. Una economía que logró retornar a los niveles de pobreza multidimensional que teníamos antes de pandemia y los mejoró. Y una economía que logró retornar a los niveles de equidad que teníamos antes de pandemia y los mejoró también, mejorando también en los indicadores de formalización y con un ajuste de las finanzas públicas que va siendo más acelerado de lo que se tenía inicialmente previsto. Pero, a ver, ministro, con todo respeto, hablemos de lo negativo. No, y yo siempre he dicho que aquí hay retos estructurales. Pero le voy a poner un ejemplo. Sí. Nosotros en diciembre del 2019 habíamos logrado superávit primario, fiscal. Sí. La deuda se estabilizaba en el 50. Pero perdón. En el 19. Llega la pandemia y la pandemia multiplica el déficit casi que por 3 veces y multiplica la deuda pública en 15 puntos porcentuales adicionales. Llega 2021, la reactivación económica. Esa deuda, que era 65 y que iba a llegar a ser casi del 70%, en este año ya no va a ser del 70%, va a ser del 56,5%. Quiere decir que ha habido un esfuerzo gigantesco por mejorar. ¿Por qué? Porque ha habido mucho más recaudo tributario, porque estamos luchando contra la evasión y el contrabando, porque estamos creciendo como ningún país en el mundo, porque estamos haciendo un esfuerzo. Pero insisto, problemas estructurales seguirán existiendo. Yo he dicho, el ajuste de las finanzas públicas tiene que continuar. Nosotros pusimos casi 10 puntos porcentuales de reducción en la deuda pública, casi 3 puntos porcentuales de reducción en el déficit fiscal. Claro, el siguiente gobierno tiene que seguir haciendo la tarea y yo creo que eso hace parte de este proceso de transición después de haber vivido el peor choque en la historia del país. Pero, a ver, señor ministro, el procedimiento de empalme entre el gobierno que se va y el gobierno que llega terminó hoy. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones de esta comisión de empalme que usted coordinó? Lo primero es que yo creo que el proceso de empalme fue un proceso como nunca antes en la historia del país, en comprensividad. Mire, este ha sido un empalme de más de 500 reuniones, más de 1.000 horas de trabajo entre los distintos ministerios, más de 5.200 documentos que hemos entregado. Nunca antes se había hecho un informe de esa dimensión, todo público. Todo se hizo público. Los documentos hoy en día usted los puede consultar cualquier ciudadano de a pie. ¿Cómo? A través de un repositorio electrónico que se llama Datálogo en el Departamento Nacional de Planeación. Cualquier persona puede ver cuáles fueron las resoluciones, decretos, circulares, el informe de empalme, el informe sectorial que presentó el gobierno nacional. Creo que el gobierno electo del presidente Gustavo Petro realizó también un análisis sobre esa información y ellos tienen seguramente algunas posiciones. Yo creo que algunas posiciones son de recomendaciones, otras posiciones son de temas que van a darle continuidad, otras yo creo que son imprecisiones de gestión de gobierno y otros temas de debate. Eso es normal en un proceso de empalme. ¿A dónde puede entrar uno para ver el informe? El informe del Gobierno Nacional a través del Datálogo. El Datálogo está en el Departamento Nacional de Planeación. Si usted busca Datálogo, usted encuentra allí toda la información que acabo de decir. ¿El correo cuál es la dirección? No, es simplemente a través del Google, usted póngale Datálogo, DNP y ahí lo encuentra. Ahí está. ¿Y usted cree bueno el informe final
¿Y las recomendaciones finales? Desde nuestro lado, creo que se hizo un trabajo de casi 2 años. Desde el lado del presidente electo, yo no voy a entrar a juzgar el documento. Creo que, insisto, el documento tiene cosas que reconoce positivas, tiene temas en donde ellos van a darle continuidad, fortalecimiento, y yo creo que tiene imprecisiones también. Ahora, señor ministro, mire, el doctor Mauricio Cárdenas, quien fue su predecesor, hizo un balance negativo y que supone cierta crítica a la gestión económica. ¿Lo quiere ver? Claro. El gobierno deja una herencia muy complicada para la nueva administración. El déficit fiscal es gigantesco, más de 5% del PIB, la deuda pública subió muchísimo. Esta es la sentencia del exministro Mauricio Cárdenas, para quien el crecimiento económico que pregona el saliente gobierno es inflado a la fuerza. Pero el punto de fondo es, esto es con esteroides. Esto no es sostenible, esto no son factores propios nuestros. Afirma que el gobierno Duque deja una herencia económica muy complicada al próximo presidente Gustavo Petro. Y una cifra de crecimiento económico puede estar escondiendo muchas otras de problemas que se están gestando, que son latentes y que van a explotar. Para Mauricio Cárdenas, el gobierno Duque entrega a un enfermo grave, pero maquillado. Muy bien maquillado, porque está mostrando, digamos, unas cifras de que el paciente ha ganado peso, pero las fuerzas que están detrás siguen siendo muy preocupantes. En concepto del exministro, al gobierno Petro le tocará aumentar los precios de los combustibles, eliminar varios subsidios y evitar que el país se vaya al precipicio. Fuerte, ministro. Me parece bastante fuerte y yo no voy a entrar en contradicción con el doctor Cárdenas, a quien respeto también de tiempo atrás. Yo lo que digo es, ojalá nosotros hubiéramos tenido la herencia que yo le estoy dejando al siguiente gobierno de parte del gobierno anterior. Y lo digo con respeto. Nosotros llegamos con una tasa de crecimiento famélica. Tuvimos que casi que duplicarla al 2019. Y hoy estamos dejando la tasa de crecimiento más alta en la historia del país en el año anterior y la primera en los países de la OCDE. Eso no es un maquillaje, eso es real, eso es un hecho. El Fondo Monetario Internacional reconoce en Colombia la nación a la cual le aumenta más el pronóstico de crecimiento. Yo no diría que son esteroides, son vitaminas. Hemos dejado una economía con vitaminas. Ojalá él hubiera... Yo le puedo recomendar esas vitaminas a él porque en la gestión de él el crecimiento cayó del 5 al 1.7%. Pero no voy a entrar, insisto, en contradicción. ¿Que dejamos desafíos? Claro que dejamos desafíos. Es que a nosotros nos tocó vivir el peor choque en la historia económica del país, que fue la pandemia, en donde perdimos casi 8 años de avance en materia social, en pobreza, en empleo, en materia de equidad. Y lo que hemos hecho en 2 años es la tasa de recuperación más acelerada en la historia de este país después de una situación difícil. ¿Que todavía hay desafíos en empleo? Sí los hay. En precios también los hay. En desafíos en continuar este ajuste gradual de las finanzas públicas los hay. Pero el marco fiscal, que es la ruta de aquí en adelante, traza el camino. Y el próximo año Colombia retornaría de nuevo a tener superávit fiscal primario, algo que tuvimos en el 2019 y que 7 años atrás lo había obtenido Colombia. Pero a ver, señor ministro, muy puntualmente cada uno de los temas que abordó y que definió el exministro Cárdenas. Primero, el crecimiento del déficit fiscal. El déficit fiscal efectivamente creció en medio de la pandemia, pero es que es un contrasentido. Muchos de los que critican hoy dicen, ¿cómo es posible que el déficit fiscal hubiera aumentado? Pero en ese momento, cuando estábamos en pandemia, todos decían, hay que gastar más para proteger el empleo y para apoyar a las empresas y a las microempresas. Eso fue lo que hicimos. Tomamos la decisión de una política contracíclica activa para ayudarle a los más vulnerables del país. Creamos programas sociales que hoy llegan a 29 millones de colombianos. Tuvimos un subsidio a la nómina que protegió 4.5 millones de empleos. Logramos la reactivación más acelerada que ha tenido Colombia en su historia y hoy la tasa de crecimiento número 1 en los países de la OCDE. Luego, claramente tuvimos que enfrentarlo con déficit fiscal, sí, pero después de haber tenido ese déficit fiscal tan alto, estamos caminando al 3.6% del próximo año, que repito, es superávit fiscal primario. La deuda pública, que también lo dice Cárdenas, la deuda pública. Antes de eso, ministro, perdón. ¿Qué hacer o qué debería hacer el próximo gobierno para reducir el déficit fiscal? Creo que hay que seguir lo que dice ya el marco fiscal que yo le entregué al país recientemente. El marco fiscal, ¿qué es lo que dice? Hay que seguir la senda que estamos teniendo,
en materia de crecimiento, en materia de recaudo tributario, de lucha contra la evasión y el contrabando. Yo estimé de una manera muy conservadora las cifras para los próximos años. Pero menos gasto público. A ver, hay una realidad que nosotros tenemos que ser conscientes. En el 2021 y el 2022 hubo una política contracíclica que aumentó el promedio histórico de gastos de inversión del 2% del PIB a casi el 3% del PIB. Hay una reducción, sí, del orden de 2.3% del PIB, pero igual es por encima del promedio histórico que ha tenido Colombia. O sea, va a tener incluso más capacidad de gasto el próximo año de lo que cualquier otro gobierno ha tenido en su historia. ¿Y qué tendrá que hacer el próximo gobierno para reducir el déficit? Ser muy prudente con el gasto y la inversión pública. Es decir, si ahorita me dicen, no, es que ahora tengo otros X, 10, 100 programas, proyectos adicionales, y es que nuevas necesidades. Y es que los tienen, creación de nuevos ministerios. Si es así, entonces van a requerir una reforma que le genere los ingresos suficientes para poderlos atender. Pero es que, señor ministro, con todo respeto, eso es lo que anuncian. Entonces uno dice, bueno, si la economía la entregan tan bien como usted lo dice, y seguramente lo es, ¿por qué el gobierno entrante ha anunciado que lo primero que hará es una reforma tributaria? En mi marco fiscal no existe la necesidad a corto plazo de una reforma tributaria. Pero también dije, si llega un gobierno con más proyectos, con más ideas, con más programas que van a requerir más gasto público, pues es que, Yamid, eso implica más gasto. Y el gasto tienen que financiarlo. Ahora, ¿que se necesite? Pues esa es la pregunta. Y yo creo que por eso hay que tener la prudencia del caso para saber si se van a requerir esos gastos adicionales, esas inversiones adicionales, y si es así, pues que encuentren la fuente de financiación. Sí, pero usted dice, la reforma fiscal se justificaría, la reforma tributaria se justificaría si hay un aumento del gasto público, pero si en lugar de eso hay una política de austeridad, usted sostiene que no se requiere reforma tributaria. No se requiere, Yamid. De hecho, incluso en el año pasado yo decía algo distinto. Con el marco fiscal anterior yo decía por lo menos una tercera parte de la ley de inversión social en recaudo se necesitaba. Pero en estas nuevas condiciones no se necesita a corto plazo esa cantidad de recursos. Ahora, insisto, como quiera que hay seguramente programas y proyectos adicionales, pues esa ya es otra la historia. Ahora, señor ministro, para comprensión de todos, ¿qué establece el marco fiscal en el que usted insiste? El marco fiscal define cuál va a ser la hoja de ruta de crecimiento del país, cómo va a ir el recaudo tributario en los próximos años, 10 años, cuál va a ser el nivel de gasto público en los próximos 10 años que debería tener Colombia, qué establece la regla fiscal, cuáles son las necesidades de financiamiento en los próximos 10 años. Y por eso le dije, en ese marco fiscal nosotros logramos acelerar 10 años el ajuste gradual de las finanzas públicas. Con un dato se lo voy a poner. Íbamos a tener este año deuda pública respecto del PIB cerca del 70%. Va a ser 56.5%, cerca del nivel mínimo ancla de deuda pública del país. ¿Y se calcula el gasto público en ese marco fiscal en cuánto, señor ministro? 2.3% del PIB en inversión. De crecimiento. 2.3% del PIB es la proporción, sí. Pero el presupuesto global es 391.4 billones de pesos, crece en el 11% respecto al presupuesto anterior. Uno entiende eso si se lo compara. Compáralo, por favor, con lo que usted recibió. Ah, no, contra lo que yo recibí, pues sería una cifra significativamente inferior. Es que nosotros hemos venido generando una dinámica de país, de crecimiento, de PIB, etcétera, que crece. Pero por eso se lo digo con respecto al año en curso. 11% adicional respecto a este año es el presupuesto general de la Nación. Es decir, la posición suya es, se requiere una reforma tributaria, pero para los nuevos gastos que proyecta el gobierno, no para la situación actual. De acuerdo, en la situación actual el marco fiscal es contundente. A corto plazo no se necesitaría una reforma fiscal. Ahora, otra queja del exministro Cárdenas es el altísimo crecimiento de la deuda pública. Hablemos sobre eso después de comerciales. Su respuesta, ministro. A ver, Yamid, es importante decir que nosotros, como ya lo dije, enfrentamos ese choque tan difícil. La deuda pública. Y en ese choque tan difícil tuvimos que aumentar la deuda pública. Yo lo he reconocido públicamente, casi 15 puntos porcentuales. Y ahí fue cuando yo recibí la cartera de Hacienda. 67% aproximadamente deuda pública respecto del PIB. ¿Sabe qué hemos hecho en este año y medio que hemos venido trabajando? Reducir la deuda pública al 56,5. Eso significa más de 10 puntos porcentuales. Y reducir el déficit fiscal en 3 puntos porcentuales, poco más de 40 billones de pesos. ¿Cómo lo hemos hecho? Luchando contra la evasión y el contrabando, generando más recaudo tributario, haciendo austeridad en el gasto público,
logrando desmontar parte del esfuerzo contracíclico que tuvimos en el marco de la pandemia, en general creciendo más, como efectivamente demuestran las cifras de crecimiento. Luego, sí es cierto que se aumentó la deuda pública, pero también es cierto que se dio un ajuste de las finanzas públicas mucho más acelerado de lo que teníamos previsto. Ahora, señor ministro, con todo respeto, mire, cuando el exministro Cárdenas dice que el informe sobre la situación de la economía es maquillaje, ¿no le está dando un poco la razón a su antecesor, el exministro Carrasquilla, cuando presentó la reforma tributaria que lo tumbó, digamos? ¿No estaba pensando que la situación era sumamente delicada y usted la heredó? A ver, yo lo que creo es que nosotros, efectivamente, en el marco de la pandemia, y yo creo que el doctor Carrasquilla, siendo consciente de esa realidad, llega a la conclusión de que necesitábamos unos recursos adicionales para enfrentar la salida del impacto de la pandemia. Y presentó la propuesta que generó la discusión del caso. Entre otras, además, veo que hay hoy otra propuesta que retoma buena parte de algunos de los elementos de la propuesta de Carrasquilla. Habrá que ver cuál es la implementación de la misma. Yo lo que siento es que se necesitaba una reforma en ese momento en el país. Pero no de la dimensión ni del impacto tan brutal que suponía la del ministro Carrasquilla. Siempre hubiera sido ideal seguramente recoger más recursos, pero la pregunta era si en ese momento era posible o no sacar una reforma. No, mi propuesta, por ejemplo, Yamid, era una propuesta que tenía menos recurso de recaudo, seguramente no tenía todos los elementos estructurales de una reforma estructural, pero era la reforma posible en el momento posible para recoger lo que en ese contexto de salida de pandemia era viable. Pero entonces, señor ministro, la reforma estructural que alcanzó a plantear el ministro Carrasquilla y que obviamente originó esa ola de protestas sociales en el país y que provocó además su retiro de la cartera, no era en ese momento necesaria, y es a eso a lo que se refiere el ministro Cárdenas. Yo creo que si hubiéramos tenido la posibilidad de recoger seguramente más recursos, pues hubiera sido mejor para el país. En ese momento la situación era muy difícil, ya es que ni siquiera sabíamos que íbamos a crecer al 17 o al 6.5%. No, estábamos teniendo un momento muy difícil en materia de PIB. Entonces no sabíamos cuál era la perspectiva. Y en materia social. Por eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues generar la reforma suficiente, pero nos encontramos con una tasa de crecimiento mucho más alta, 10.7 en el 2021, 6.5 en el 2022. Nos encontramos con un recaudo mucho más alto de lo que teníamos previsto. Está creciendo por encima de meta en un 15%. Eso tampoco lo preveíamos. Tuvimos un buen comportamiento de los commodities. Todo eso disminuyó las necesidades que hubiésemos podido tener seguramente en ese momento, pero ahora en una situación distinta. Es decir, el doctor Mauricio Cárdenas tiene razón si se refiere a lo que habría provocado la reforma del ministro Carrasquilla si se presenta, si se aprueba. Yo creo que en la posición de Mauricio Cárdenas hay que tener como varios análisis. Primero, este crecimiento es un crecimiento real. Pregúntele al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OCDE. Todos ellos han hecho informes y reportes sobre Colombia, destacan la reactivación de Colombia. Número 1 en países de la OCDE en este momento. Segundo, todos ellos reconocen, estos órganos internacionales, no lo estoy diciendo el ministro de Hacienda, reconocen que Colombia ha tenido un ajuste de las finanzas públicas más acelerado. Las propias calificadoras de riesgo han valorado que Colombia ha hecho un esfuerzo gigantesco. Nadie niega que hay desafíos hacia adelante. Pero bueno, yo creo que ese hace parte del camino que ya le corresponde al siguiente gobierno y no sé si el doctor Cárdenas ya está más trabajando con el siguiente gobierno que otra cosa. No sea perverso. Ahora, ministro, mire, la inflación, esa es la cifra más negativa que entrega su gestión. Sí, y es la realidad del mundo, Yamid. La inflación en el mundo está muy alta. La inflación en América Latina es superior a la colombiana, la de la OCDE es superior a la colombiana, España, Holanda superior a Colombia, Estados Unidos muy cerca de Colombia. ¿Por qué razón? Porque esto se dio fruto de una realidad global, una reactivación muy rápida, poca oferta en pandemia en el mundo, problemas de contenedores, problemas de la guerra de Rusia-Ucrania, que afectan los fertilizantes, que afectan los precios de los combustibles y de la energía en general. Todo eso nos ha llevado, Yamid, a diseñar todos los caminos, créame usted,
toda la herramienta, la caja de herramientas está abierta. En Colombia hemos hecho esfuerzos para elevar tasas de interés, para reducir el déficit fiscal, para disminuir los aranceles, para sacar los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA, para subsidiar el sector agropecuario, para disminuir los costos logísticos, para subsidiar precios de combustibles, conteniendo el impacto de precios. Y hay un resultado. Los precios de los alimentos ya en inflación anualizada tendieron a disminuir. Yo creo que en el segundo semestre de este año la inflación anualizada va a tender a disminuir. Pero en este momento los precios están creciendo. Mire el pan. Hay productos que están creciendo, pero hay otros productos que están disminuyendo, Yamit. Ya, repito, la inflación de alimentos ya está cayendo en el valor anualizado. El IPP, el índice de precios al productor, costos de los productores, ya está tendiendo a disminuir el valor anualizado. ¿Y usted cree que esa tendencia va a continuar? Va a continuar y seguramente hacia el mes de agosto, septiembre empezaremos a ver una reducción de la inflación anualizada. Para que usted afirme eso, señor ministro, ¿qué cifras tiene sobre la proyección de la producción de alimentos en nuestro país? No, nosotros estamos viendo que hay la producción de todas maneras en Colombia se está dando a nivel agropecuario. De hecho, incluso el sector agropecuario está teniendo cifras récord en exportaciones en el mundo entero. Es decir, es un sector que está en recuperación. Pero más allá de eso, las cifras vienen del análisis macroeconómico que hacemos y de las estimaciones que tenemos en la Dirección de Política Macroeconómica. Pero ministro, con todo respeto también, estamos importando de todo, hasta maíz. Nosotros importamos una buena cantidad de productos, eso nadie lo niega, sí, Yamit, pero lo hemos hecho históricamente, o sea, esto no es de ahorita. El déficit estructural de la balanza en cuenta corriente viene de tiempo atrás. Éramos productores de maíz. Hace muchos años, Yamit, teníamos algo de producción, pero esta es una producción que ha existido, entre otras además porque competitivamente el costo de ese producto se vuelve inferior para los insumos que se utilizan en el proceso de producción. Ahora, otra crítica que hace el ministro, el ministro Cárdenas es, ¿por qué no aumentaron ustedes el precio de la gasolina? Porque si lo hubiéramos hecho, nosotros hubiéramos tenido un problema mucho más delicado, y es aumento de inflación de por lo menos 5 a 6 puntos porcentuales adicionales, porque éramos conscientes de que en medio de esas difíciles circunstancias era necesario generar un subsidio que permitiese alivianar la carga del impacto que esto podía haber tenido en los más vulnerables del país. Es que yo creo que en el ejercicio de la política pública también hay que tener en consideración a los más vulnerables de nuestro país. Éramos conscientes de esa realidad. Sí se hicieron aumentos, yo hice por lo menos 4 aumentos en mi gestión, pero de todas maneras se necesitaba hacer un esfuerzo que hoy el mundo reconoce, es que el mundo entero está haciendo hoy lo mismo que hizo Colombia. Está bajando impuestos, está subsidiando en materia de energía, combustibles. Claro que hay que disponer de recursos para ir cubriendo ese déficit. Lo hemos incluido en el presupuesto de la Nación de los próximos 3 años, casi 43 billones para cubrir el déficit. Hemos dispuesto de nuevas fuentes de recursos para cubrir el déficit. Y hemos recomendado que hay que ir gradualmente, con cuidado, teniendo en cuenta el contexto, reduciendo los diferenciales de precios entre el precio interno y el precio internacional del petróleo. Pero a ver, ministro, ¿no le parece injusto de parte del actual gobierno con el próximo, dejarle al próximo gobierno semejante obligación de llegar y tener que subir los combustibles? Pues es que fíjese una cosa, el gobierno anterior a nosotros nos dejó un déficit de 17 billones de pesos, que nos tocó salir a cubrirlo en ese momento. Yo no le estoy dejando ningún déficit a la fecha hoy causado al siguiente gobierno. De hecho, incluso también le estoy incluyendo recursos en los presupuestos de los próximos 3 años, debidamente financiados en ese marco fiscal de mediano plazo, para cubrir el eventual déficit que pueda existir hacia el futuro. Este año pagué 14 billones de pesos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y dejarlo saneado al cierre de este gobierno. ¿Pero usted no cree necesaria un aumento en el precio de la...? Creo que hay que hacer ese esfuerzo. Nosotros arrancamos y ¿hacer qué esfuerzo? El de cerrar los diferenciales de precios gradualmente. Aumentar la gasolina. Correcto, sí, señor. Es lo que yo le estoy diciendo. No, yo creo que eso hace parte del compromiso que nosotros tuvimos, porque, repito, yo hice por lo menos 4 subidas, pero hay que seguir haciendo ese cierre. Sí, pero por eso mismo, eso lo digo, si no fue injusto con el próximo gobierno, dejarle a él
Pues el aumento indispensable. En ese momento hubiera sido más grave, porque los precios hubieran aumentado a tal punto que nosotros hubiéramos tenido un problema más grave. Y de aquí en adelante... Y eso va a pasar igual. Claro, pero de aquí en adelante ya estamos en una tendencia que tenderá a disminuir. Luego se puede hacer un ajuste mucho más ordenado. No, pero lo primero que sube es los transportes. Pero por eso digo, la propuesta no es una propuesta que significa que sea de la noche a la mañana. Por eso estoy dejando 43 billones, para que el subsidio siga durante un tiempo. Hay que subsidiar. Sí, claro, sin duda alguna. Por eso yo le estoy dejando, repito, 43 billones en los presupuestos próximos. Para que subsidien y no alcen gasolina. Para que no se dé una alza tan desbordada. Ahora, yo ministro, ¿qué es toda esta documentación? Eso es como decir, este es como mi iPad, pero de papel. Entonces, como no quiero dejarlo preparado para todas las cosas que usted quiere decir, grabemos ya, señor ministro, y transmitimos mañana el programa para que nos explique toda esta documentación que trae. Muy bien, Yamil. ¿Le parece? Sí. Muchas gracias, ministro. Gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos mañana para conocer lo más importante que tiene todo gobierno al entregarlo, la situación de la economía que el gobierno Duque entrega. Les agradezco la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CM.